cómo combinar cultura-convivencia, cómo hacer que la cultura jugase a favor de la convivencia en paz, de la educación en valores, para conseguir que la cultura fuese una herramienta que nos permitiese, bueno, digamos que pacificar, presionar hacia todos aquellos sectores del mundo de la política y también ETA, movimiento terrorista, para avanzar hacia la consecución de la paz y el cese del terrorismo, la violencia, ¿no? Y aquella especie de sueño de laboratorio, al final pues, se convirtió en realidad, y esa es la historia. Que esta capitalidad nos sirviera para enseñar al resto de ciudades europeas que es verdad que nosotros teníamos un problema muy específico, el del terrorismo de ETA, pero que también había otros fenómenos de violencia, de intolerancia, que eran comunes a casi todas las ciudades grandes y medianas europeas y que podíamos ir aportando cosas, ¿no? Y luego veíamos también que teníamos otra serie de fortalezas, por ejemplo, el idioma. Euskera, hizkuntza gutxituen papera, mugaz gaindiko harremana, Donostia eta Lurraldea eta Gipuzkoakoen arteko harremana, sarelan hori, bai, garai hartan ja aipatzen ziren erronka horiek, eta niretzat oso erakargarria zan pertsona zanla zentroa, ez? Eta nola pertsonak elkarrekin gauzak eraldatu ditzazkegun, ez? Bazan proiektu bat kultura erabiltzeko, errealidade eraldatzeko. The European Capitals of Culture started in 1985 after an initiative from the then Greek Minister of Culture, Melina Mercouri. It is a possibility for European cities to enhance the importance of art and culture, to reposition the cities. Las ciudades capital europea anteriores tenían más que ver, en muchos casos, con patrimonio, por ejemplo, ¿no? En España pues fueron Madrid, Santiago, Salamanca, ¿no? Pero la apuesta un poco, yo creo que en nuestro caso pues era más atrevida, ¿no? Es más de software que de hardware, ¿no? Siempre hemos tenido clarísimo que este proyecto teníamos que trabajarlo desde abajo, con los agentes culturales, sociales, con la participación de la ciudadanía. Bilerak desberdinak egin ziren, Vitorio Eugeniako lehenengoa, eta handikan zen idea nagusia, eta baita ere leloa, olas de energía ciudadana. Bai, 800 proposamena gora jaso ziren. Edortak egintzun ideian mapa bat, ez? Eta nola ordenatu guzti hori, agarratzen naiz behin. Irakurtzen dituzunean orduko laborategietako aktak eta parte hartu zuten ensaioak eta pixkanaka eraikitzen joan zen programa. Norbaitek proposatzen zuen, zergatik ez dugu egiten hau, nik ideia egin nahiko nuke, eta pixkanaka gauzak biltzen joan ziren, eta elkartzen eta horiek eman zioten forma itsasargiei. Y la metáfora del faro es una metáfora para mí me gusta muy bien traída, porque nos gusta mucho esa idea de que este laboratorio que ha supuesto todo el proceso de capitalidad y este año en particular, lo que nos serviera para marcar un camino que nos indica un horizonte hacia el que continuar, ¿no? Todos los colectivos culturales de la ciudad se comprometieron y era una manera de socializar el proyecto para que se trasladara del ayuntamiento a la calle. Y eso ya empezó a ocurrir en el año 2009, el 2010 con el Rompeolas. Por ejemplo, el Rompeolas ha sido una de las actividades que más han marcado todo el proceso de la candidatura, ¿no? Y que se ha ido consolidando luego a lo largo de los años.
kalean entzuten nun, olatu talka egiten zenean, ze izango da, 2016an urte guztian egunero horrela kalean. Jende asko zeukan irudi bat, izango zala, jazaldia bezala, baina urte guztian. Eta hori proiektu hau ez zuen horretaz. Yo creo que si había algún fundamento en el proyecto programático era decir, pensar en la cultura como herramienta de transformación social, que la creación artística, que la cultura fuera la herramienta donde se podían estructurar procesos de encuentro y de pensamiento y de redefinición de relaciones. Bertako harremanak, sareak, helburu berrien aurrean, erronka berrien aurrean, lanean jartzeko aukera bazan, eta gainera baita dimentsio berrietara eraman alizatea gure kultura, gure hizkuntza, nik horre ere ikusi nion euskarari izugarrizko aukera. Porque de alguna manera San Sebastián ya tiene un entramado más o menos reconocible, de formas culturales bien resueltas, ¿no? El Festival de Cine, el Festival de Jazz, la Quinta Musical. Nos interesaba incidir más en aquellos elementos culturales que pudieran promover microfracturas, fisuras en ese entramado que a su vez permitieran regenerar, digamos, un poco el tejido sociocultural. Era un programa muy bien tejido. Era un programa muy teórico y muy complicado de llevar a la práctica, porque hablar de valores sobre un papel está bien, pero concretar eso en situaciones que pueda haber en esa ciudad durante un año es complicado, y más aún que la gente, que la ciudad lo entienda. Neri tokatzen zitzaidan esan ditugun gauzen artean 2016 queremos que sea como una píldora efervescente. Una pastilla que se introduce en el medio, que en 2016 tiene su máximo esplendor y que después deja un efecto curativo. Prozeso guzti horretan parte hartu genuen pertsona guztiak, hortan sinisten genuen, bete-betean, sin fisuras. Burgos. Córdoba. El jurado europeo se le presentaron 16 o 17 candidaturas de ciudades españolas y entre elegir Córdoba y que vayan 20 millones de visitantes más a ver el patrimonio arquitectónico de Córdoba o participar en la resolución del último conflicto armado europeo, se apuntaron a San Sebastián porque yo creo que entendieron que era una forma de revalorizar el propio concepto de capitalidad cultural. Cultura para convivir, or culture for coexistence, was one of the core and main elements of the concept that was submitted by Donostia San Sebastián. So, of course, as the core element of the bid, of the whole bid, it played a certain role in our decision making. Hay que recordar que la proclamación se realizó como 15 días después de que hubiera un cambio institucional en el Ayuntamiento y también en la Diputación. Entonces, aunque estuvo presente el alcalde Don Elorza, que es el alma mater de esta idea, el alcalde en aquel momento era Juan Carlos Izaguirre. Hola, Rosti. So we had meetings both with the former mayor and the new mayor. And the former mayor, he showed us that he was sure that the new city government, the new mayor, would continue his way, and the new mayor confirmed that this was what he would be doing, although he did not yet know very much about the project. Segu definitu genitu nantzioen proiektu guztik, naiz eta ez konpartitu, ulertzen genulako denona balimazan, eta benetan bizikidetzako balio behar balimazun, denek euki behartzutela lekuan. And one of the things that we heard directly afterwards in the room when the decision was made is that they said we appreciated the risk. We felt that due to the possibility that the project could not work, it also gave us the feeling that by choosing San Sebastián, we had the chance to push San Sebastián and the Basque Country into another opportunity. I recommend the Spanish government to nominate the city of Donostia San Sebastián.
Waves of Energy was a part of the program, and this is certainly one part of the legacy, because they made sure that normal citizens will have the opportunity in the future not only to go to cultural performances, but they will have the opportunity to personally participate in the cultural development of the city. Inspirado en una iniciativa que había tenido lugar en Suecia, en Umeå. Quería que se enriqueciera nuestra programación con iniciativas que surgieran absolutamente de la sociedad. La novedad de nuestra iniciativa era crear un comité ciudadano, que eran ellos los que seleccionaban, y como gran experimentación, que este comité ciudadano se constituía por personas elegidas por sorteo. Energia olatuetan aurkeztu diren eskabideak 1.200 buelta horretan izango dira. Eta lagundu 132 proiektu lagundu dira diruz. Cualquier persona podía presentar su proyecto y se los mandaban a nuestros correos, nos los leíamos y los traíamos valorados. Y toda la reunión se trataba de debatir y de llegar a acuerdos y a encuentros para que al final de todos esos proyectos, que igual eran 10, 12, 15, al final fueran 2 o 3 proyectos los que realmente aprobáramos para que se realizaran. Y tener que tomar decisiones en consenso con esas personas, ostras, fue un aprendizaje. Sustatu behar dira, jarri behar dira aukerak benetan herritarrak parte hartzeko, ez? Eta horietako bat zan voluntario bezala edo figura horreten bitartez edo parte hartzea. Voluntario izan aurretik, lehenengo hasi ginen nolabait horrelako formazio saioiek eskaintzen. Eta lehenengo momentua voluntariok parte hartu zutena, voluntario bezala izan zen inaugurazioa, noski. Eta hor izan zen, jende pila batek parte hartu zuen, izugarrizko erantzuna eduki genuen herritarren aldetik, benetan eskertzekoa. Hau da elkarbizitzaren zubia. Igaro ezazu, asko duzu deskubritzeko. Aurten betetzen dira 20 urte Jacques Delors presidente izanik, sortu zala edo abiatu zala bakearen hezkuntzarako oinarriak definitzen dituen txostena. Eta txosten horretan, UNESCO 21. menderako dauzkagun erronkak aipatzen ditu. Eta 4 dira nagusiki, eta bat da elkarrekin bizitzen ikastea. Eso supone una creación de afinidades y de complicidades con otras ciudades que también han sido capitales culturales europeas y bueno, se genera un espacio de iniciativas culturales extraordinario. Lo que se ha querido es acercar 4 ciudades europeas, Wrocław, Lyon, Dublín y Ljubljana, a Donosti mediante de diferentes disciplinas artísticas. For many years, some, let's say, freaks call everybody with the guitar to come and play Hey Joe by Jimi Hendrix on a main square market in Wrocław. This year, when Donostia San Sebastian is our sister, what about if we will try to put this habit into the San Sebastian?
the time when we connected to Wrocław via satellite, and the guitarist from San Sebastian played with the people in Wrocław, Hey Joe. It was really amazing. Birien arteko harremana oso ona izan da. Eta gainera ez bakarrik udaletxeen artean, sortu dira hainbat eta hainbat harreman ikastetxeen artean, unibertsitateen artean, kirolarien artean, abeslarien artean, egon dira kolaborazio pila bat bi hirien artean urte honetan zehar, eta uste dut geldituko zaigun beste gauza bat hori izango dela. Wrocławiekin harreman espeziala. Ostatnia próba przed 12 we Wrocławiu. Ostatnia próba. Bestalde batetik egin ditugun Donostia aurten hiriburu zen Wrocławiekin egin ditugu hainbat erresidentzia egonaldi artistiko, baina alor guztietan Corners of Europe bezala edo Joan Etorriak artista elkartruke programa bezala, zergatik ere jakitun gehalako hemengo artistak kanpora ateratzeko aukera dutenean, proiektu bat lantzeko aukera dutenean kanpoan, beraien jarduna ikaragarria berazten da. Participé en las residencias de intercambio entre Wrocław y Donosti. Presentamos nuestras piezas en el Festival Basque, que se celebra en Wrocław. Me llevo amistad, me llevo el haber realizado proyectos que de otra manera no podría haber ni siquiera concebido, creo. Por un lado se hacen expediciones con el fin de conocer lugares, espacios, culturas, formas de vida, donde hay unos 30 artistas que están yendo a un país. En mi caso fue el País Vasco, tuve que hacer una expedición en el País Vasco. Entonces fue como muy curioso, paradójico también y divertido, porque esta expedición me llevó a lugares que yo no hubiera estado nunca. The original title was Four Corners of Europe because what we did is we took a map of Europe and we made a rectangle between the four seas. And when we looked at this rectangle, we realized that everything that's on the outside of this rectangle are the most interesting culturally, and also because they are places where conflict is or has recently been, or where there is a healing process going on. And we found that there was a direct connection between conflict and creativity. Bicis ha sido una de las embajadas móviles de la capitalidad cultural, en la que 5 rutas en bicicleta hemos partido durante el verano a diferentes confines de Europa para registrar la diversidad del continente europeo. Hemos cruzado diferentes fronteras, países como Serbia, Hungría, Austria o Italia, y nuestro objetivo era documentar la diversidad de personas que habitamos este continente en un tiempo en el que está creciendo el discurso del odio, se están levantando más muros, y sí que hemos sentido que al margen de las instituciones o esa Europa en la que hemos perdido la esperanza, existía una Europa muy solidaria en la que hay un montón de iniciativas sociales, populares, que la gente desde el nivel de su barrio y sus ciudades está construyendo espacios de solidaridad. Una iniciativa en solidaridad con el pueblo saharaui que vaya un poco más allá del panfleto, de la cosa que mucha gente está un poco refractario ante eso, invitar a la gente a un tipo de hospitalidad asociada a la hospitalidad tradicional beduina del desierto, donde se pueda conversar, descansar, conocer su música, su poesía, donde nos preguntamos un poco nuevas formas de abordar el conflicto, nuevos vocabularios para entenderlo. Estamos viviendo momentos críticos que la importancia de intercambiar información, tener debates inclusivos y públicos es más importante que nunca. Europa, como dijo Jacques Delors, es esa cosa de la que todo el mundo habla mal y por lo tanto es imposible enamorarte de algo o de alguien a quien acusas de todos los males, ¿no? Hemos tratado ámbitos tan diversos en donde nos damos cuenta de que Europa tiene muchísimo de bueno que no conocemos y muchas cosas por criticar, que ese ha sido un poco el objetivo, en un diseño de diálogos
muy abierto a la ciudadanía. Mi pregunta es más de orden moral que político y es sobre su opinión sobre la utilidad de las intervenciones militares o la guerra en general. En varios eventos también hubo manifestaciones antes de los propios eventos. Yo negocié con los dirigentes de esa protesta para pedirles que entraran dentro, que escucharan y que tendrían la voz para preguntar. Se ha evitado por completo el modelo, digamos, horizontal de transmisión de conocimiento, ¿no? Y se ha incentivado el diálogo con el público. En 2016 ha sido una oportunidad de entrar en proyectos más ambiciosos, con más medios, con más repercusión. Proyecto de investigación que abordase las formas artísticas, que abordase la historia, la memoria, pero que también pudiese plantear interrogantes sobre esa historia de esa memoria, que hiciese interpelaciones a la historia desde el presente, etc., desde las relaciones entre imágenes y violencia, ¿no? Con un depósito enorme del Museo del Prado, del Reina Sofía, del MENAC, del Louvre, del Pompidou, es decir, un número alto de museos que han prestado sus piezas para que se pudieran ver en el museo. One of the projects we cooperate is a peace treaty, and they have already contacted the Hiroshima Memorial Museum, and they exhibited to show the 3 clocks which are destroyed by the atomic bomb. Todos los razonamientos, las piezas que se presentan en Tratado de Paz sean un objeto del siglo XVII, o sea, una fotografía de un atentado de ETA, algo tan concreto y evidente, pues tanto una cosa como la otra siempre estaban hablando de lo mismo, de la cosa, del conflicto, de qué significa la violencia, de qué significa poner fin a la violencia, de qué significa la discusión, de qué significa el acuerdo, qué significa ser una víctima, qué significa la memoria de las víctimas. Es decir, ya estuvimos hablando de la guerra de Crimea, o estuviéramos hablando de la Primera Guerra Mundial, o de Auschwitz, o del Holocausto y la persecución de los gitanos. En el fondo, una y otra vez, estábamos hablando de lo mismo. Nos hemos ido a Bayona, nos hemos ido a Salamanca, a Barcelona. Yo creo que es uno de los proyectos que sí que recoge uno de los puntos fundamentales que estaban en el origen del proyecto Capitalidad, que era de no centrarse solamente en Donosti, y se han celebrado pues, en pequeños pueblos de Guipúzcoa, tenemos Azkoitia, Azpeitia, Eibar, Vergara, Ormaiztegi. Nos interesaba de alguna forma que no hubiera el momento de concentración espectacular que suele haber en estas capitalidades de un espacio con una gran exposición, ¿no? Sino que invitar al movimiento a una cierta dispersión temporal y espacial que nos parecía que en cierto sentido ayudaba mejor a entender el proyecto y las críticas que hacíamos a ciertas ideas monolíticas de lo que significa la paz o de lo que significa la convivencia, etc. Bakearen itsasargiak bere gain hartu ditula gaur egungo gizartean dauden erronka, gatazka, eta beste alde batetik ere nola jorratu edo landu gure eguneroko bizitza honetan oraindik irekita dauden zauri eta minak behar bezalako distantzia bat oraindik ez daukagunean, ez? Es una investigación en torno a la construcción de paz en Euskal Herria, para conocer qué aportaciones se pueden, sobre todo para conocer las aportaciones que se pueden hacer desde las organizaciones y movimientos sociales que trabajan por la paz, la propia universidad, los medios de comunicación y expertos y expertas en reparación integral de víctimas. Este proyecto consiste en construir una serie de piezas artísticas que recuerden a personas asesinadas en San Sebastián por motivaciones políticas de los últimos años. Y se ha intentado recrear esa vida. Que tu vida fuiste tú. Ni más ni menos tú, en cada instante. Y a ti va dedicada esta pieza.
se nos presentó el proyecto a 4 directores, Mireia Gabilondo, Joxean Goikoetxea, Iñaki Salvador y yo, y se trataba de hacer 4 piezas individualizadas para 4 personas que hubieran sufrido esa circunstancia. Es un proyecto que te enfrenta emocionalmente a muchas cosas. Paseando en tu jardín, 1000 mariposas. Es bonito porque gente de la familia descubre cosas de ese familiar viendo esa pieza. Kaixo, Mikel. Izeba Carmen naiz, eta malkoak eutxi ezinik etorre naiz. Men zerbait pasa behar badu, Euskal Gatazkan, askotan esaten bada, zerbait pasa behar badu ez dago politikoen eskuetan, zoritxarrez. Beste nun baitetik etorri behar du, eta sozietateak beak egin beharko du hemen terapia, olako terapia, terriblea, baina horrelako terapia bat egin beharko du, eta makinaria horri oso mantzo dijoa, oso mantzo dijoa, baina olako ekimenak nik uste dut ekarri dutela ikusirik familiak eduki duten satisfazio puntu hori, ez dakit satisfazio hitza erabili, erderaz reconfortar. Una sensación en general de que se les está reconociendo, que la ciudad de San Sebastián se les reconoce, a veces por primera vez. Esto lo quiero relacionar ya con lo que es la memoria histórica. Yo sabía que me iba a cartear con un hombre de parecida edad a la mía. Zita itxu moduko bat izan da. Ez ditugu elkar ezagutzen personalki. Eta elkar ezagutzeko modua izan da gutunez, garai bateko legezarrera. Ez bakarrik gatazka gune batean bizi diren bi idazlen arteko ideia trukea, baizik eta baita ere literaturaz, gaur egun ditugun kezkez, profesioaz, Europaz hitz egiteko modu bat. He tratado de expresarle también cuál era el contexto en el que yo había vivido en Euskadi con la presión del terrorismo y primero en mi infancia de la dictadura franquista. Él también, viviendo en Rumanía, ha conocido lo que es la dictadura y ambos hemos construido gran parte de nuestra obra literaria en esos contextos. Gure erronka zen, gai horiek danak jorratzean, nolabait inklusioa eta esklusioarekin, berdintasuna zein desberdintasunarekin. Era una de las apuestas de la propuesta, el acercar a gente que nunca haya trabajado con la discapacidad para que se contagie. Y en este caso la tarea de todos era acercarse. Es una tarea que se hace al principio con un poquito de tiento y después poco a poco cada vez más. Me he sentido más. Gustatu zitzaidan izena. Daikalek da gu gehienak zantzian. Que se ha conocido a más gente con discapacidad y se nos han abierto más puertas. No es la primera vez que colaboramos con ellos, pero esta vez es diferente porque esta vez son ellos los protagonistas. Siempre había soñado con hacer participar a mudos, porque el lenguaje de signos es una cosa maravillosa, que tiene un aspecto visual que es increíble y a mí me parece como que están escribiendo en el aire, ¿no? O sea, y entonces esto añade a esta acción un elemento plástico que es fantástico. Si esto ha servido para abrir fronteras, para que la cultura en sí, en general, y sobre todo por el tema de la diversidad funcional, podamos transmitir y hacer raíces, pues de luego que para mí ha sido bueno. Estoy harta de esta máscara.
Bueno, lehenik eta ben, nik uste dut, ekimen honek, Donostia Amaseko ekimen honek, onerako eta txarrerako, hizkuntzen arteko harremanetako kontraesan guztiak biltzen dituela. Entonces era un proyecto que pretendía poner en valor las culturas y lenguas minoritarias de todo lo que es el eje atlántico de Europa. Nahi genuen nolabait ahotsa jarri ere, ahots txiki hoiei, eta uste genuen elkartuta indartsua izango ginela zentzu horretan, eta bazkide oso desberdinekin gainera, eta horrek ere ematen ziola beresgarritasun bat, eta aukera hori, pixka bat Europa mailan ahotsa jartzea. Egin duguna da herrialde bakoitzeko artista bat hautatu. Artista bakoitza, adibidez Euskal Herrikoa, bidali dugu beste herrialde batera, han egonaldi bat egiteko, sorkuntza egonaldi bat, 6 astetakoa. Ni adibidez jointzan galesera. Galesekoa egontzan Galizian, eta jundia txandatzen. Eta hor bakoitzak bere proiektua egiten zuen denetatik egon da. Nik ikusentzunezko bat egin dut, eta hola xionea etorri zen Eskoziako neska bat. A fod yn onest, dwi ddim yn teimlo fel bod i yn siarad iaith leiafrifol. Sortzaile hauen lana herrialde antolatu ditugun jaialdietan erakutsi da, eta horrekin batera jaialdietan, musikak eta bestelako ospakuntza bideak antolatu dira. Orduan, 7 jaialdi egon dira, eta azken jaialdia Euskal Herrian izan da. Aniztasuna goratuko du, hizkuntzen itxasuntzia. Europan, 24 hizkuntza ofizialez aparte badauz beste 90 hizkuntza gutxituak, hegemonikoak ez direnak, bai, erremu itxikoak, eta hizkuntza hoien eta hizkuntza askoren bizitasuna ez dago bermatuta. Eta horrexegatik egoera horretan urgentea da Europako proiektuari begira hizkuntza aniztasunaren alde zerbait egitea. Horrexegatik guk Europan hizkuntzen berreskurapen alde lan egiten duten gizarte eragile horiei galdetu diegu, zuen ustez, zer egin beharko litzateke hizkuntza eskubidea bermatzeko. Eta horiek bidali dizkiguten 400 gora ekarpenekin, gero batzorde zientifikoak horiek jorratu ditu, osatu dugu etorkizunerako tresna eragingarria izango den protokoloa. Eta finalean UNESCOk aurkeztuko dau euren munduko hizkuntzen atlas berriaren proiektua. Oso tresna potentea da, momentu honetan sortzen ari diren tresna potentea da, baina lehenengo aldiz proiektu hori hemen Donostian aurkeztuko da. Alde horretatik, uste dut, Donostia 2016 ikerbide hau bultzatu eta babestu izanarekin Europako hiztun herri txikiei ere halako lagungarri bat eskaini diela eta zorionak emate izkizu. Orain arte, historikoki egon dira Europar Kulturhiriburua egon da hizkuntza gutxituak gauden leku batzuetan, baina programan ez du eduki hemen ainako islarik orain arteko inongo kasutan. Orduan hortan behintzat beste guri bai begiratzen digute, aitzindari bezala. Pixka bat orain arte guritukatu zaigu dinamizatzea edo rol aktiboena izatea, baina Liugardenek ere hizkuntza gutxituengatik apustu bat egingo du, Galwayk hemendik 4 urtetara ere bai, eta sortu dugun sare horrek eta sortu ditugun lantresna horiek, bizitza luzea izatea da edo izan da gure helburu azken 2 urte hauetan. Nik uste dut, Donostia 2016 izan duen balore garrantzitsuenetako bat izan dela elkar ezagutzeko tresna asko jarri duela. Gero hainbat proiektu garatu dira Donostian bertan, Donostiako Wikipedia dela. Wikipediak kultura ireki eta parte hartzaile baten alde egiten du, eta pentsatu genuen Wikipediarekin bat egin eta hiriari buruzko ezagutza Wikipedian jartzeko egitasmoak jarri behar genitula martxan. Orduan, hainbat ikastaro antolatu ditugu, lantegiak eta egin ditugu urtean zehar, eta orduan
artikulak idatzi egin dituzte. Aurkitu gara ehundik gora artikulu idatzi direla, bai? Maila ezberdinetakoak, baina artikulu oso onak ere idatzi dira. Codefest jaialdia pixkat helburua zen biltzea hizkuntzalariak, programatzaileak eta horren inguruan hizkuntza gutxituentzako zeuden teknologiak edo garatzea eta aurrera egitea. Donostia 2016-ren programan dauden proiektu guztien xede nagusia da elkarbizitza hobetzeko tresnak ematea herritarrei. Espazioak eratuz, aukerak sortuz, tresna horien bitartez elkarbizitza hobetzeko ahaldundu daitezen. Nik uste dut, animatzen duena da, bertan ez dauela sarrera baldintzarik. Sarrera baldintza bakoitza dela ikasteko grina. Gaur egun, erabilita bota, klinez mundu honetan, zenbat gauza konpon litezke. Kontsumitzailea inutil bat izan behar duela derrigorrez. Bakarri daki erosten, da funtzionatzen ez duenean botatzen. Hori da gure ekonomiaren ardatz nagusia. Kontsumismo bete-betean. Eta gu, nolabait horren aurrean, gure ekarpen txikia egiten saiatzen gara. Bestela ulertzen dugu gizarte berrikuntzarako laborategi bat bezala, laborategi experimental bat bezala. Horrek esan nahi du, eskaintzen dugula espazio bat jendeak elkarrekin sortzeko bide berria bilatzeko. Tú de pronto estás emprendiendo, estás empezando un proyecto que crees que es tu locura, que es, vale, yo he visto esto en el mundo que no me gusta y me gustaría aportar mi granito de arena. Y muchas veces estás tú sola, ¿no? Haciendo, tratando de que llegue a algún sitio y parece que nadie te entiende. Entonces, cuando nos juntamos en estos espacios es como levantar la cabeza y ver que hay más personas que también están en la misma lucha o en el mismo camino. Y no solo eso, sino que hay personas que, como ya han pasado por ahí, te pueden ayudar. Jarraituko gara hona etortzen, jarraituko dugu gure ideia hori. Lo interesante del proyecto es que conjuga el cooperativismo y el arte, y esta combinación es realmente innovadora porque no hay muchas ocasiones en las que se ha trabajado estos dos temas y de esta forma, ¿no? 24 experiencias que han trabajado con 24 profesionales interseccionando disciplinas, visiones, y lo que te manifiestan es: ha cambiado nuestra forma de ver nuestra organización, hemos hecho un cambio de rumbo, o incluso una organización que ha dicho: hemos parado, nos hemos dado cuenta de lo que hacíamos no tenía mucho sentido. Eso forma parte del legado. El hecho de que haya organizaciones que a partir de ahí cambian el modo de hacer, cambian el modo de relacionarse, cambian el modo de organizarse. Importantena da nola lortu dugun elkarlana jente ezberdinen artean, jazzaldia, zinemaldia, hor daude museoak eta abarez, horiek guztiak, nahiz eta urtero egon, parte hartu dute, eta hor nolabait sare bat edo beste harreman bat sortu da. Jazzaldia y 2016 nos habíamos planteado el que dentro del Jazzaldia teníamos que abrir un camino en el que se potenciasen las colaboraciones entre artistas locales y artistas que viniesen de fuera. Incluso no tanto entre músicos, sino entre músicos y cualquier otro tipo de artista de cualquier otra disciplina. Ese punto de conversaciones que promueve nos llevó al refuerzo del proyecto junto con el Ballet de Biarritz, de Thierry Menanden, y que nos conecta, por lo tanto, con un gran proyecto cultural en Iparralde. Gizarte bat oso dinamikoa, proiektu asko daude, ekimen asko daude, baina zailtasun handia dauzkagu elkarlanerako. Nik uste dut Gipuzkoak orain erakutsi duela, eta azkeneko urtetan proiektu honen eskutik lortu dugula baita ere, esatea, hau elkarrekin egin behar dugu, eta gauza gera hori egiten. Tejer complicidades, y al final eso sí va a quedar. O sea, trabajar más con el resto de los agentes culturales, aunque no sean ni museos, ni tengan que ver con la moda. Labore era un programa de residencias artísticas. Primero hacíamos una especie de concurso, selección de artistas
para cada uno de los museos de Donosti, de la red de museos de San Sebastián, y luego ese artista tenía que elaborar su proyecto artístico en residencia en cada uno de los museos. Estuvo pues, Eduardo Hurtado con nosotros, estuvo conviviendo en La Real durante un mes y medio. Bueno, pues era una visión, una mirada constante a cómo La Real pues, convive, ¿no? Para mí lo más importante de la capitalidad son estos caminos que se han abierto y que no se podían dar de otra manera, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con Maider López, con Miquel Nieto, José Luis Espejo, el colectivo con Sony, Equipo Red también. Hay otro de los proyectos que entra a formar parte de Pagadi. Erain egin behar dugu sortzaileak izan ditzagun, eta gero sortzaile horiei zaintzea zor diegu, erregadiatzea eta mimo asko ematea. Egun ematean, bueno, sormen fabrikak oro har izan ditzagun, ez? Eta horiekin batera, sortzaile horien emaitzak apreziatzeko pauso berriak ematen baditugu publiko modura, niri personalki pasatzen zaidan bezala, ez da gutxi izango, ez? Lu eta Le izeneko antzerki bat idatzi dut. Gero Baskin Zehu idazle albaniarrekin eduki dutalako gutun trukea. Eta gainera gero, Asteasun ere jaioterri hortan, Asteasu alako ibilialdi bat antolatu dut eta hori Muskararen bidea edo izenekoa. 3 gauza, ez da bat ere gezki. Han sido 32 etapas, hemos ido recorriendo, sobre todo ha sido Guipúzcoa, pero también nos hemos desviado pues, a los territorios de Vizcaya, de Álava, de Navarra y de Lapurdi, ¿no? La idea es que cuando se termine esta red podamos ir caminando de cualquier pueblo a cualquier pueblo, recorriendo, como digo, esos parques naturales, ¿no? Como bien decía el lema, se hace cultura al andar, ¿no? Hidrologika proiektua sortu zen ideia xume batekin, eta zen hor atzean dagoen ibaia, Urumea, berreskuratzea sozialki. Andreak bere buruari galdetzen dio zer eginkizun duen hiri honetan. Ez ulertzen zergatik batzutan egiten zaion hain zailak kalea gurutzatzea. Es un proyecto para que los niños conozcan su ciudad y propongan cosas para mejorarla. Algunas cosas eran ideas pues normales, otras eran más difíciles como teletransportadores, para llegar al colegio una tirolina y así. Bon Appetit da proiektu bat Europako eta Euskal Herriko kultura gastronomikoen arteko elkartrukea proposatzen duena. 10 gonbidatu hilean bat, Europako leku ezberdinetatik izan ditugu gure artean. Hemen egon dira Euskal Herriko zonalde diferente batean bakoitza, anfitrioi banarekin. Adibidez, Elena Arzak edo Pedro Subijana. El Faro de la Vida lo que ha hecho es trazar su luz pues, sobre un montón de ámbitos de la sociedad que van desde el bienestar, a la gastronomía, al feminismo, a la sexualidad, al erotismo. Gure helburua izan da Donostiko hiria, daukana hotz fama daukana maitasun kontuetan lurralde erotikoan bihurtzea. Eta lortu degula esan behar dugu, ez? Gure kasuan itsasargi hauek esaten dizute, segi hemendik. Probatu hau, bizi proiektu hau, etorri esperientzia hau ezagutzera. Eta bide horiek eramango zaituzte zuk nahi duzun tokira. Es una máquina del tiempo, es una máquina para recordar, ¿no? La capacidad que tiene la sopa en concreto de la mona
de llevarte a un momento que ninguna otra cosa en este mundo es capaz de llevarte, ¿no? A ese momento de felicidad infantil y de esa sugestión que es decir, bueno, si podemos viajar a ese momento de la niñez, también podemos viajar más atrás. Entonces hemos dicho, vamos a intentar viajar hasta la primera sopa. Beste gauza bat, esperientzia bat bizitzera. Creo que nos deja también otra forma de, pues lo mismo, de relacionarnos con los espacios de la ciudad. Pues por ejemplo de festivales como Itxas Fest, como Gladys the Day. Itxas Fest se desarrolló en Ondarreta, en un contexto, en un lugar donde tampoco se habían hecho grandes eventos de gran formato y en la calle. Yo creo que uno de los éxitos es hacer la divulgación científica en un contexto festivo. Siempre hemos intentado buscar espacios diferentes para la música, intentar descubrir cajas de música en la ciudad. El primer comentario que creo que te hace la gente cuando pues, entra a una iglesia, a una cripta, lo primero que piensa es, dice, joder, esto parece otra ciudad europea. Tuvimos una imagen muy gráfica de cuál es el espacio que primero se bombardea en todos los conflictos bélicos, que son los puentes, ¿no? Y, pues, alrededor de esa imagen del puente cortado, de la gente tomando la carretera, que fuese como el punto central de un festival antibelicista que congregase pues, un montón de proyectos, de actos de sensibilización. Eta izan direla, programa batzuk ikusle moduan egoteko. Nolabait Stopwar, Music Box, horiek ere, nolabait, azken finean, musikaz adibidez gozatzeko, zerbait izan dela, ez? Baina adibidez, Street Arter, hor parte hartzea, jendearen parte hartzea oso garrantzitsua izan da, eske programaren muina zen. Fue un proceso de un año más o menos. El objetivo que fijamos para el festival era que fuera un lugar de encuentro de cultura urbana. Las ramas que estaban presentes eran el rap, el graffiti, la danza urbana y el parkour. Para mí, mi reto personal era poder participar en el diseño de un proyecto de cultura urbana o de hip hop en el que el papel de las mujeres fuera visible y fuera incluso relevante. Me dieron carta blanca para hacer absolutamente lo que yo consideraba que había que hacer. Y entonces yo desde el primer momento pensé que quería hacer cosas donde la ciudad fuera protagonista y sobre todo que la ciudadanía participara de una manera o de otra si quería. Mi idea era la de desdibujar un poco los límites que tenemos nosotros de lo que la danza puede ser y dejar que la danza se exprese en otras situaciones, en otros contextos, sobre todo intentar que pudiéramos verla de otra manera. Daztu Gedez proiektuaren barruan pare bat irakaslek hainbat institututan egiten dute 5 eguneko egonaldi bat, eta egonaldi horren barruan koreografia lantzen dute. Dantza esan dezagun kasu honetan helburua baino gehiago medioa edo aitzakia dela, gaitasun horiek anaitasuna, gorputz komunikazioa, espresioa eta beste hainbat gaitasun lantzen dituzte. The most valuable present are these young people from across Europe who all make music. They are all different, they are all unique, and the future belongs to them. Welcome to eMusic!
beste tokitan ezan egin, baina gu nahi genuen musiko guztia batera jotzea eta azken finean ilun ben lortu genuen eta aur Europako ere zerkia edo musike kanta dena batera 10.000 musiko batera doinu bat egiten. Baina nik uste benetako aberastasuna izen dela, hemen Euskal Herrian, adibidez, proiektu honen barruan sartu dira 70 herri ezberdinak. Herri horietan hartu ditugu jendea kanpotik etorri dana, harremanetan jarri ditugu gure eskolatako ikasleekin eta hori, eta 2 egun jarraian antolatu dira kontzertu asko. Era hacer un encuentro de creadores, de agentes, de artes, en torno, a decir, ostras, vamos a transgredir nuestras propias dinámicas para poder hacer algo más. Hay algo que rompe lo tradicional, que es que no vienen a ver una función y se sientan, ¿no? Sino que llegan, se sientan como si fuera una especie de picnic inglés, se les reparte una silla, una cesta y entonces los invitados nada más llegar lo primero que hacen es cenar. Empieza la boda, empieza el lío y luego el público va siendo dirigido a través del parque. Basoan, azken finean Shakespearek hala kokatu nahi izan zuen baseo batean eta baso baten magia eta udarako gau baten magia guztia, baina hori normalean antzoki batean matea pentsatzen ze abantaila duen olako toki baten egitea. Utzi duela leiho bat irikita, orain arte hiri honetan existitzen etzen leiho bat. Ikusi da posible dela, benetan bertako sortzaileek egindako produkzio bat, hemendik eginda, hemengoekin eginda, hemengoentzat, baino edozeinentzat eginda, posible dela denboraldi luze batean egitea. Kultur hiriburutza ondo ulertzeko edo ondo kokatzeko Shakespeare, Cervantes eta Txirritak osatzen duten triangulo hori unibertsitalitatea eta gero, bertako Txirritak errepresentatu dezaken hori, ezta. Me llamo Aurelio y soy de campo. Los Tratos Argel trata sobre el cautiverio de Cervantes en Argel y esta vez lo que se ha hecho es plasmar los avatares que viven las personas que vienen, por ejemplo, del continente africano a Europa y, por ejemplo, en los CIES, en estos centros. Matarse. Morir es muy fácil y vivir es muy duro. El espectador es parte del espectáculo, el espectador se convierte en un niño más de ese orfanato. Entonces, claro, es una atmósfera muy envolvente que hace que el espectador esté en un puño desde que entra hasta que sale, ¿no? Lo que estamos compartiendo es una experiencia vital con el espectador. Creo que el Festival Mundial de Marionetas que se ha celebrado gracias a la capitalidad ha servido para que cada vez hay más gente que ya ve la marioneta como una verdadera disciplina de arte dramático con todas las letras. El diseñador de toda la obra tiene el valor añadido de ser Néstor Basterrechea y luego de ser su última obra, ¿no? Que eso para nosotros no se lo agradeceremos nunca bastante, el que aceptara hacer esto. Las cosas que han pasado escénicamente han sido importantes, ¿no? Y no solo espectáculos de factura importante, ¿no? Sino también propuestas en torno a las nuevas dramaturgias. Por una parte estaría la línea que hemos denominado Berriak, que lo que pretende es renovar e innovar en diferentes sectores, como el cine, como la traducción, el comisariado. Han contado con talleres, con laboratorios, con residencias y con tutorías. Este es un proyecto que existía y que no podíamos ponerlo en marcha porque económicamente no podíamos sacarlo adelante. La aparición de 2016 nos permitió ponerlo en marcha. Desde que nació ha ido creciendo y ya en las futuras ediciones irá cambiando y mutando, pero ya es una realidad.
creo que a nivel audiovisual 2016 ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, Kalebegia, esa mezcla de directores ya consagrados todos donostiarras, Julio Meden, Calparsoro, Telmo Esnal, Asier Altuna, Cobeaga, junto con gente joven que empieza, ¿no? Nahi genien eman zuzendaritzan ere, lehenengo aukera hasten ari diren talentu horiei, ez? Eta horretarako egin genuen lehiaketa publiko bat, aurkeztu ziren 75 gitoi desberdin. Es decir, nos interesa que nos hagas un corto de estas características, máximo 10 minutos, rodaje máximo 3 días, vas a tener una mezcla de profesionales de reconocido nivel y prestigio con chavales nuevos, pero el tema básicamente es haz lo que quieras sobre la ciudad de San Sebastián. Lehen esan dakoaren harira, hainbaten karrerak karrera profesionalak abia puntuan jarri ditu, eta jende pilo bat elkarlanean jarri dugu, hemengoa, kanpokoa, oso ez dakit. Gure proiektutik adidez, Pasekeko neskek egin zuten pelikula, hori ari daia mundu osoko zinemaldietan ikusten. Lakelen Astotian Akun. El proyecto Europa Transit, ¿no? Con esa serie de documentales que se han hecho, son unas producciones muy importantes, un proyecto muy importante, y a veces me da la impresión que el proyecto está por encima de la repercusión que luego ha tenido, ¿no? Europa Transit da serie bat enbajadak jartzen joan gara Donostitik Europako hainbat hiriburuetan. Txertatzen da hainbat hiriburuetan, Ceutan, Dresden, Belfasten, ze importantzia duen identitatea respetatzea, Chipren, por ejemplo. Söyleyince o büyük sözü ya kurşuna dizilecek bütün şairler ya da barış inecek toprağa. Bueno, azkenean legatua dira 10 dokumental, baina nik uste dela Europaren laburpen bat giza eskubideen aldetik, ez? Nik uste oso legatua oso garrantzitsua dela ezagutu nahi balin baduzu zer gertatzen zaion Europari 2016an. Legacy means a lot when you are a European capital of culture. The years beyond the capital of culture year is even more important than the year itself. Because if the cultural year ends when the year ends, it's a very limited benefit. Han sido por encima de 2.000 actividades en un año. Eso calcula la media. Quiero decir, la actividad ha sido frenética y eso ha dejado una herencia y un enriquecimiento en un montón de aspectos. Uno de los valores importantes de la capitalidad ha sido la recuperación de Tabacalera y la recuperación de Cristina Enea, como ha sido un acierto la inauguración con lo que tuvo hacerla en el Urumea y no hacerla como siempre en la bahía, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy valiente. Nik uste dut legatu handiena agian eta baiari naiz gehiago lurralde mailan hitz egiten, bai dela eragile desberdinen arteko elkarlana sustatzea, ez? Entonces sí que me gustaría que dejara un pequeño virus positivo de otras formas de gestionar la cultura, de que la gente entienda también la cultura y de que la gente también participe en la cultura, ¿no? Ojalá, aunque no se vea así tan claramente, algo de eso quede. Y lo que me gustaría que ocurriera es que los proyectos interesantes y verdaderamente potentes que se han realizado, porque los hay, tengan su continuidad, no se acabe aquí, sino que sea un verdadero legado. Culture for coexistence. Did they succeed in making coexistence better in the city through and via the Culture Capital Year and through cultural activities? Uste dut ere utziko dituela hainbat gairen inguruko galderak, ez? Esanet, ez da gure egitekoa izan
dauden galdera batzuen inguruko erantzuna bilatza, bezik erantzun horiek bilatzeko edo formula berri horiek bilatzeko testu inguru batzuk sortzea, ez? Un legado en sí mismo ya es el hecho de que una ciudad se piense y decida abordar cuestiones que son conflictivas o delicadas para ella a través de un programa cultural, con exposición pública, con debates, con actividades, incluso con controversias. Eso en sí mismo yo creo que ayuda a madurar como sociedad y como ciudad. Hay que apreciar el esfuerzo que un buen número de gente en estos años ha hecho para dar vida a una idea de San Sebastián, la que fuera. Y ha puesto medios para que eso se transmitiera. Y ha hecho cosas que van a quedar. Muchas de las cuales muchos de nosotros ni las conocemos ni las sabemos, pero que están ahí. Y no ver esto es ser ciego. Y juzgar estas cosas desde la óptica partidista, interesada o ventajista de que eran de los míos o de los otros, me parece insistir en esos errores que nos ha llevado a la necesidad de fomentar la cultura de la convivencia. We